dicen que sí. Ok. ¿Pero por dónde va a salir? Está Por cargando. O ya. Sí, ya está. Ok. Hola, buenas noches a todos, los que ya están ahí conectándose. Damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias a Dios por tener este tiempo de entrevista también. Aquí estamos desde la coordinación del Distrito Norte Chico, Departamento de Misiones. Estamos junto ahí a nuestra hermana Verónica López y nuestra pastora misionera Marcela Castro, que van a compartir este tiempo y que vamos a tener el tiempo de bendición de poder conocer más de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Amén. Gracias, Peter, por la introducción. Quiero saludar a los que se han ido conectando. Gracias por sumarse al día de hoy a esta conversación, esta entrevista que vamos a tener con la pastora misionera Marcela. Marcela Castro ya lleva cerca de 6 años trabajando en el Perú con comunidades indígenas y también es el lugar donde ella pudo hacer su diplomado en traducción bíblica y también un magíster en lingüística. Esto la ha preparado justamente para el servicio en su ministerio. Así que, bueno, quiero dar un minuto para que la gente se siga conectando, para que ustedes puedan compartir el link con los amigos, para que nos vayan comentando también. Vamos a tener una grata conversación con Marcela, que estoy segura que va a ser de edificación, tanto para nosotros como para todos los que nos están viendo. Y bueno, Marcela, primero pedirte si te puedes presentar. Ya yo di algunos datos, pero queremos escucharte a ti un poco acerca de lo que estás haciendo actualmente y también de cómo el Señor, comenzar desde lleno ya sabiendo cómo el Señor te llamó a lo que es el Ministerio en Misiones. Hola, Berito. Hola a todos también. Dios les bendiga. Estoy súper contenta de esta entrevista. Uno ha predicado en un montón de lados, pero no sé por qué aquí estoy nerviosa. Debe ser lo que es como extraño. Pero bueno, contar que sí, soy misionera. Lo mío son las comunidades nativas. Es algo que nunca pensé que el Señor me iba a llamar. Nunca pensé que iba a ser misionera. Pero sí, siempre me gustó salir e ir a un montón de lados, así como algo anecdótico. El año, mejor no voy a decir el año, un año mi pastor quiso hacer un viaje a Cuba. Y él dijo, ¿quieren ir? Entonces yo tenía pasaporte y yo dije, ah, sí, yo me anoto, y fui. Y cuando estábamos en Cuba, la gente me decía misionera. Y yo decía, no, no, están equivocados, yo tengo un llamado pastoral, yo no soy misionera, y así di la hora por un montón de tiempo. Y después a los años, Dios me llamó a las misiones, entonces yo siempre digo, todos sabían que yo iba a ser misionera, menos yo. Y bueno, con los años Dios me llamó en el Instituto Bíblico. Fíjate que siempre ha sido como el área de estudio súper importante para mí. Gran parte de las misiones estaba estudiando, pero estaba en el Instituto Bíblico y yo estudié en el IBN. No me pregunten por qué, yo tampoco sé por qué llegué a estudiar ahí, pero bueno, estudié en el IBN y cuando estaba llevando un curso que se llamaba Historia de Misiones, nos dieron un libro que yo lo recomiendo, que es Hasta lo último de la tierra, de Ruth Turke, y estábamos viendo las misiones, y yo cada vez que leía estaba súper emocionada. Y cuando llegamos al capítulo de los traductores bíblicos y los que hacen literatura, y yo lo leí, y yo creo que tú me vas a entender, pues, Vero, porque a ti también te gusta esa línea. Entonces, sí, cuando yo lo leí, yo no podía dejar de llorar y de emocionarme. Entonces, hice esas oraciones que uno no tiene que hacer, porque de pronto uno cree que Dios está tan lejos que no te va a escuchar. Pero a mí se me ocurrió decirle al Señor, Señor, si tú necesitas que alguien haga esa labor, te pido que me consideres a mí. Esa fue la oración que yo hice. Estaba con el libro, estaba haciendo las tareas, en el IBN nos daban un montón de tareas, y entonces me acuerdo que terminé esa oración y me fui súper contenta después a clase. Cuando terminamos el curso fue un momento bien especial porque el ambiente del IBN es pentecostal y no se sabe mucho de misiones. Bueno, nosotros hace unos años tampoco sabíamos tanto, pero allá como que menos.
Y me di cuenta que Dios se lo tomó tan en serio porque justamente al terminar ese año de estudio, el IBN hizo un campamento. Y yo no tenía idea que era un campamento de misión, y me imaginaba un campamento teológico. Me fui al campamento y fuimos re pocos alumnos, fue como un fracaso, duraron unos años más con campamentos, después no hicieron más, pero ese fue el que menos alumnos fue, éramos como 3 alumnos, no había más que eso. Pero a ese campamento fue la única misionera en traducción bíblica que había hasta el momento. La Sole, mi amiga, la gente, yo lo presentaba a varios, Peter también lo conoce y todo, la conoce a ella, y ahí yo la conocí, y lo más increíble fue que todo el campamento giró en torno a traducción bíblica. Y tú y yo sabemos, Vero, de que la traducción bíblica no es una misión así como súper conocida. Entonces, yo me di cuenta que era súper especial eso. Después llegó Andrés Casanueva, que en ese tiempo era el director de Wycliffe a las naciones, a Latinoamérica, no sé, tenía un tremendo título, y andaba por Temuco, donde fue el campamento, y fue al campamento y me explicó él directamente a mí lo que tenía que hacer para ser traductora bíblica. Y ahí comenzó la historia. Fueron varios años, la verdad, pero siempre eso se quedó en mi corazón. Nunca me involucré mucho con las misiones así, tal vez como, bueno, en ese tiempo no habían así como distritos de misiones, GBM, no había nada de eso. Nunca me involucré tanto porque siempre me gustó trabajar con los jóvenes, porque también soy pastora de jóvenes. Entonces, pero siempre estaba ahí, estaba como a un lado, hasta que Dios en un momento, cuando yo sentía que me estaba yendo mejor en la pastoral juvenil, me estaba yendo muy bien, estábamos haciendo cosas muy hermosas con los jóvenes de Quilpué Los Carreras, y me acuerdo que yo me voy conduciendo a la iglesia, al culto de jóvenes, y el Señor me comienza a hablar. El Señor ya me había dicho que me iba a llamar al ministerio, pero yo no sabía qué ministerio. Yo pensaba que era la pastoral juvenil. Entonces viene el Señor y me dice, me comienza a hablar, como que eso, yo te voy a llamar y ya vas a tener que dejar todo. Y yo iba conduciendo y yo le dije, Señor, yo no creo que lo mío sea la pastoral juvenil. Y después yo le dije, Señor, ¿no me estarás llamando a las misiones? Y me quedé con esa pregunta así como boteando, mientras yo hablaba, conducía y hablaba con el Señor. De verdad, Vero, habrán pasado como 2 semanas y mi pastor me llama a la oficina y me dice, hermana Marcela, vamos a conversar. El Señor me habló y me dijo que la proyectara ministerialmente. Tenemos que hablar. Wow. Y yo me di cuenta entonces que sí, que él me había hablado antes que ya era el tiempo de dejar el trabajo, que era el ministerio, pero cuando yo me di cuenta, así, en esa conversación con el Señor mientras manejaba, de que ya era el tiempo y eran las misiones, no se demoró nada en comenzar a confirmar, y qué más confirmación que con el mismo pastor. Sí, es súper importante lo que mencionas, el factor de tu pastor en este caso, porque por lo general en el llamado misionero siempre hay confirmación justamente en el cuerpo de Cristo. Nuestros pastores, los hermanos con los que nos congregamos justamente son los que más nos conocen. Entonces es súper importante que lo menciones porque es en el cuerpo de Cristo donde nosotros nos desarrollamos, vamos creciendo y ahí encontramos confirmación también. Marce, tú, ¿no es cierto?, nos comentabas cómo el Señor te fue llamando y todo, pero me imagino que tuvieron que pasar decisiones, cosas que tuviste que hacer, acciones, ¿no es cierto?, que tuviste que llevar a cabo para finalmente llegar a ir a Perú o a estar en el punto en el que estás ahora. Cuéntanos un poco cuáles fueron esas decisiones que tuviste que tomar para llegar al ministerio en sí, en el área de misiones, porque tú ya venías desarrollando ministerio. Claro, sí. Mira, yo le llamé a ese tiempo el tiempo de dejar. Y me estructuré porque después que yo tuve esta conversación con mi pastor y llegamos a un acuerdo, bueno, él me dijo, nos vamos a juntar, nos juntamos, yo trabajaba en Santiago en ese tiempo, recuerdo que hice un plan, yo soy ingeniero, entonces como que todo, la carta GAN y todo, más encima en ese tiempo trabajaba en proyectos, entonces yo dije, bueno, yo no puedo salir ahora como yo estoy. ¿Por qué? Porque estaba con los jóvenes estaban, pero en ese tiempo, era un tiempo de mucha bendición, estábamos haciendo los viajes misioneros, entonces estábamos descubriendo otras comunidades, entonces estaba en un momento muy hermoso,
la juventud en Quilpué, y no lo digo porque la estaba llevando yo, sino que yo veía que Dios respaldaba mucho, era muy, muy lindo, pero me di cuenta que yo tenía que irme, entonces fue como un balde de agua fría para mí y para todo, entonces y en el trabajo también me estaba yendo muy bien, entonces yo le puse a todo ese tiempo el tiempo de dejar. Y yo le presenté a mi pastor un plan para salir 2 años después. Eso fue el 2012 y yo le presenté salir el 2000, no, fue el 2011 y yo le presenté salir el 2013. A finales de 2013, entonces igual tenía un montón de margen. Habían factores económicos, por ejemplo, yo nunca, y esto es súper importante, yo nunca me quise endeudar mucho. Entonces trataba de todo comprarlo, me compré una casa, yo trabajaba como ingeniero muy bien, me iba muy bien, siempre fui como bien ordenada con las plata, pero aún así yo dije, si voy a comprar una casa, el crédito en la menor cantidad de tiempo. Entonces yo pagaba un montón de dividendos, pero no importa, porque yo siempre estaba con la mente, un día el Señor me va a llamar y yo no puedo estar atada a deudas. Entonces, bueno, eso fue antes incluso de que llegara ese tiempo. Cuando una vez que llegó, yo dije, tengo que dejar. Le dije a mi pastor, bueno, deme 2 años para poder dejar los jóvenes, buscar un líder, prepararlo y que los jóvenes también se acostumbren a que su pastora se va a ir. En el trabajo fue exactamente lo mismo. Tuve que hablar con mi jefe y decirle, jefe, yo me voy a ir. Pero me voy a ir en tal fecha, así que el proyecto que yo estoy manejando, que era un cliente bien importante, yo preparo a otro ingeniero y se lo voy a dejar para que él lo pueda atender como yo lo atiendo. Entonces, ese proceso, después avisarle a mis papás también, pues. Entonces, el proceso de dejar fue un proceso de 2 años aproximadamente. Y después hice una cuestión súper loca, me fui a viajar. La verdad es que Dios me bendijo mucho en ese tiempo, fue doloroso, pero yo como buena organizadora que soy del tiempo y todo eso, lo planifiqué también así. Y en ese tiempo fui a India a visitar a mi amiga misionera Ingrid, ella estaba en Hyderabad, y yo le dije, bueno, tengo que dejar, y pesqué mis cosas y me hice un viaje como de 2 meses y medio, casi 3 meses. Estuve haciendo misiones también, estuve visitando, conociendo un montón de cultura y todas las crisis que te dan cuando sales, cuando pasas la Navidad sin tus padres, cuando todas esas cosas, tu cumpleaños lejos, todo eso lo vivía afuera con ella. Y lo hice porque yo sentía que ella, como ya había pasado por ese proceso, me iba a ayudar. Era mi amiga, me iba a entender y por lo tanto me iba a hacer mi paño de lágrimas en ese contexto. Y fue así, la verdad. Así, varias veces estuve, bueno, y ella me enseñó muchas cosas súper importantes. Entonces, el dejar fue como un conjunto de varias cosas, porque no es como que llega el llamado y llegas y te largas, no, es un proceso. Sí, qué importante lo del dejar. Es algo que yo creo que caracteriza mucho la vida de los misioneros, el tener que estar dejando cosas constantemente, el Señor siempre. Y la verdad es que no solamente los misioneros, es un estilo de vida del cristiano, el morir a sí mismo, ¿no es cierto? Pero qué importante llevarlo a la acción y que no solamente se quede en algo que uno planificó o dijo, ¿no es cierto?, muchas veces delante del Señor, no, Señor, yo lo dejo todo por ti, sino el organizarse como tú lo hiciste y el decir, bueno, yo tengo que dejar esto, me voy a planificar para esto, y eso igual es importante, porque creo que muchas veces es lo que nos falta, a veces esperamos que el Señor nos mande y nos lleve, pero no estamos justamente dando pasos nosotros para estar preparados cuando llegue el momento. Entonces, eso es súper importante. Marcela, bueno, una vez de que tú ya llegaste al campo, de que estuviste en Perú y todo esto, en los primeros años de servicio, en ese tiempo, ¿hubo algo que tú dijiste, esto me faltó, esto lo debería haber hecho antes, esto lo debería haber aprendido mejor? O quizás algo que tuviste que sanar en el tiempo. ¿Qué cosas deberíamos considerar en misiones, el arreglar antes o el considerar de si tengo algún problema, si tengo alguna situación familiar que arreglar? ¿Qué cosas son las que deberíamos considerar en base a lo que tú también has podido vivir? Mira,
estar en el, bueno, mira, todas mis experiencias misioneras eran con el grupo de jóvenes o siempre con otros chilenos. Entonces uno sale y como uno cree, entre comillas, que estás en otra cultura, pero la verdad es que haces una mezcla, pero sigues estando en tu cultura porque tu cultura se ve reflejada con la gente que estás. Pero cuando sales sola, ahí ya es otra cosa con guitarra. Yo creo que lo que me faltó arreglar fue acompañamiento. Tener un grupo de apoyo. Yo sé que, o sea, tuve apoyo, pero yo creo que necesité eh, más apoyo en términos emocional, en términos de que estén preocupados de ti. Mi carácter, yo no me conocía así, pero mi carácter siempre fue como súper independiente. Entonces yo me tomaba la vida así, pero súper resuelta todo, por mi trabajo, por un montón de cosas. Entonces uno como que llega, comienza a liderar y sale a la vida así como súper triunfadora. Pero estando sola en otro contexto, con otras culturas, esa es otra cosa. Y encontrarme con eso, con que me faltaba apoyo, con que te pones más emocionalista, yo sentí que eso sí debía haberme preparado mejor y tal vez la preparación de eso debía haber sido preparar un buen equipo de hermanos. Y yo creo, tal vez, mira, no recuerdo mucho, pero tal vez hasta ellos me ofrecieron ayuda y en un momento uno como que no, si yo puedo, no me molesta, estoy estudiando, pero en un momento eso te pasa la cuenta. A mí me la pasó, o sea, yo estuve en total 4 años estudiando, 1 año el CILTA y 3 años el magíster. Entonces tuve mucho tiempo, meses y meses puro estudiando, reinventándome en el estudio, porque yo de la ingeniería tuve que pasar a la lingüística. Entonces eso para mí fue muy duro. Esa vuelta, ese aprender, todo fue como hacer una carrera nueva. Y estar sola, eso a mí me afectó. Y finalmente ya el último tiempo lo que yo hice fue irme a vivir con otras misioneras. Y ahí como que pude un poco apalear eso. Pero claro, el compañerismo es súper importante en las misiones porque tú te sientes aislado, no es tu cultura. Y llegaba un momento en el cual yo me sentía superada por todos lados, pero yo no podía quejarme con nadie, porque ¿cómo te vas a quejar de la cultura en la que tú estás con gente de la misma cultura? Yo no podía decir estoy cansada de esto del Perú si estaba en el Perú. Me fui a vivir con hermanas argentinas y bueno, ahí como que ya uno tiene un poquito más de cercanía y por ahí escapábamos, pero es duro. Esa parte fue muy dura y yo creo que esa es la que, por mucha independencia que uno pueda sentir en la vida y por el carácter, tiene que trabajar. Y gracias por compartirnos eso, Marce. A veces también desde la iglesia que envía, muchas veces tampoco no sabemos que el misionero se puede sentir así, porque tenemos esta idea un poco idealizada, ¿no es cierto?, del misionero y en verdad de los líderes en la iglesia, y en realidad el misionero necesita tanto al pastor, un cuidado pastoral como cualquier otra oveja. En realidad todos necesitamos ser guiados, ser pastoreados, y para eso el Señor pone, ¿no es cierto?, al cuerpo de Cristo. Entonces, igual es importante considerar esto de que el misionero necesita compañía, necesita también el cuidado, el acompañamiento también de la iglesia. Entonces, gracias también por compartirnos eso y abrir tu corazón en eso. Marce, una vez, bueno, ya lo hablamos un poco, pero quiero que nos cuentes ahora qué es lo que has estado haciendo en el Perú, cuántos años llevas ya y cuáles son las cosas que has podido hacer en el ministerio, ahí en Perú. Mira, como te contaba, yo he estado trabajando, principalmente estuve estudiando. Es súper inusual que alguien esté tanto tiempo estudiando, preparándose para el ministerio. En un principio, cuando yo vi que la onda iba por ahí, le puse como varias, estaba como un montón de dudas, pero le puse varios vellones al Señor para que me lo confirmara. Y bueno, siempre pasa todo esto por los que dirigen la iglesia y todo. Entonces, en un momento yo le dije, Señor, bueno, si lo mío es que yo estudie más lingüística, yo se lo voy a preguntar a mi pastor y mi pastor, si él quiere, sí, y si no, no importa. Y claro, yo fui a hablar con mi pastor y mi pastor dijo, sigue estudiando, ningún problema, y fue súper inusual. Entonces, por eso estudié bastante
y mis tiempos de vacaciones los dedicaba a salir. Y fue así como siempre a mí me gustaron las comunidades nativas, entonces me fui a visitar unas comunidades quechua-hablantes, porque quería practicar el quechua, que era lo que yo estaba estudiando en la universidad. Entre todas las cosas que estudié, por ahí había un ramito que se llamaba quechua, entonces dije, ya voy a ir a practicarlo. Y así conocí una de las comunidades más emblemáticas que yo siempre presento, que es Urincosco, y que queda pero metido en la montaña, así, pero mal. Te tienes que meter en camioneta, o sea, por allá como que no llega ningún medio de transporte como nosotros estamos acostumbrados, y hay que caminar mucho. Entonces, la llegada con ellos fue bien, un poco difícil, pero me di cuenta que y se daba esto, en las comunidades nativas, tú vas una vez como que no te pescan mucho, pero vas la segunda vez y ya eres parte de ellos. Y cada vez que vuelves, te reciben de mejor forma. Entonces yo me propuse en mi corazón a ellos ir a visitarlo todos los años. Estaba estudiando en la universidad, pero todos los años me pegaba un tiempo y me iba para allá. Me di cuenta que había necesidad y comencé a hacer escuelas bíblicas. Yo soy pastora de jóvenes, pero no de niños. Entonces, hacer escuela bíblica para mí fue como reinventarme y tiene que ver mucho sobre lo que hace un misionero. O sea, un misionero tiene que hacer de todo. Comencé a hacer escuelas bíblicas, después en el área de las misiones con mis hermanas argentinas, eh, ellas me comenzaron a presentar a otros misioneros también dedicados a los nativos. Entonces por ahí comenzó a haber amistad y me comenzaron a invitar. Hasta la fecha, ahora tengo una agenda de cuando voy al Perú, es de ir a la Sierra Central, a la cordillera por Cusco, donde veo comunidades quechua-hablantes. Después me voy al Amazonas, donde estoy con una misionera que se llama María Ganilla. Ella está en Iquitos y también está en las fronteras del Perú con Brasil y con Colombia, donde tiene un instituto bíblico. Ella me invita a enseñar, y cuando no me invita a enseñar, igual yo voy porque visito comunidades y enseño. Y ahí me di cuenta de varias cosas, de la necesidad de consolidar la palabra en los lugares ya evangelizados. También voy a la selva central, a las comunidades ayánicas, que son las mismas comunidades con las que trabaja María Antonieta. La misma clase de nativo, ella está en otro lado y yo voy a otros lugares. Entonces, finalmente me estoy moviendo como por varias comunidades nativas que uno va conociendo, comienza a visitar, vuelve a visitar, y ya se hace un hábito de eso. Incluso unos hermanos también que les voy a enseñar ahí también en la selva central. Y mira, fíjate que cuando estaba estudiando, me di cuenta que a través de la lingüística que había un problema de enseñanza. El problema de enseñanza era que los nativos primero no leen. Saben leer, pero no tienen el hábito de leer. Segundo, que no entienden la Biblia y que si tienen la Biblia en su idioma, les cuesta leerla y entender. Entonces, tuve un ramo en la universidad que me enseñaban de la oralidad y me explicaban bien técnicamente toda la oralidad. Me di cuenta que esa era la solución para ellos, que tú no les puedes enseñar a un nativo como instituto bíblico, como tú le enseñas aquí, como se enseña aquí en el SET. Tú no puedes enseñar con un PowerPoint, tú no puedes ni siquiera escribir, porque ellos no entienden, les cuesta, la decodificación de la lectura les cuesta. Entonces lo que experimenté fue con la oralidad y haciendo dibujos para que ellos entiendan. Y eso fue, la verdad, que todo un descubrimiento, y desde ahí comencé yo a enseñarles a los nativos con ese método, con el método oral. Yo les hago dibujos y les voy explicando la palabra con dibujos. Y es extraordinario cómo ellos reaccionan cuando aprenden la palabra. Y lo hago así en todas las comunidades. Estuve en México el año pasado, estuve con una comunidad que creo que era los huicholes, por ahí por una sierra de México, por el lado de Sinaloa, ¿ya? Ahí una misionera amiga me invitó, fuimos, y yo a estos hermanos nativos les enseñé con el mismo método del Perú, y fue el mismo resultado. Ellos me decían, entiendo, ahora entiendo. Yo les estaba hablando del nuevo nacimiento. Me decían, por fin entiendo, hermana. Y yo les hice unos dibujos, me estaban quitando los dibujos, entonces
cuando tú ves esa reacción, tú quieres enseñarles. Ver sus caras transformadas cuando tú como que usas el método en el cual ellos van a... Es como enseñarle a un niño, cuando tú aprendes a enseñarle a un niño, como que te lo ganas. Ya, una cosa así. Pero eso yo lo entendí en términos de la lingüística. O sea, el estudio de tanta lingüística me dio una explicación al problema del por qué muchos estudios formales fracasan en ese contexto de comunidad. Y a eso me estoy dedicando. Mi rutina es, por ejemplo, bueno, no tengo una rutina muy marcada, es ir a las comunidades, tienen que ser lejos, o sea, tiene que ser difícil entrar, porque son las más abandonadas. Entonces, buscar un medio de transporte, llegar hasta ahí, enseñar, si no son cristianos, evangelizarlos, si ya son cristianos, consolidarles la palabra, y de ahí, bueno, salir. Estamos 3, 4 días y de ahí salimos. No voy sola, de hecho yo tengo una invitación a varios hermanos a que puedan acompañarme. Yo enseño a los adultos, a los jóvenes, ellos enseñan a los niños y así. Salimos, vamos a la ciudad, nos bañamos y hacemos todo nuestro aseo que no pudimos hacer en los días que estábamos ahí en la comunidad. Comemos comida más distinta, ya no comemos tanta yuca o lo que nos dan, sino ya comemos comida más occidental y después volvemos a entrar a otra comunidad. No hay tanta rutina, pero sí eso es como un poco lo que yo hago y es muy flexible. A veces llegamos a un lugar y ahí como que discernimos lo que tenemos que hacer. Gracias, Marce. Quiero aprovechar de saludar, hacer una pausa para saludar a los que nos están viendo. Hemos visto algunos de sus comentarios. Saludos a la Andra, saludos a la Kenny, a Dani Segura, bueno, a Alonso González, también más al principio vi a la Paula que estaba conectada, a Gonzalo Guzmán, a la Esther Alvarado. Gracias por conectarse, por sumarse también a esta conversación con la Marcela. Tal como dice aquí Alonso, dice que es interesante conocer la manera en que los pueblos nativos aprenden, comenta Alonso, y es súper cierto porque pensamos de que todo el mundo aprende de la misma forma, y no es así, ¿cierto? Entonces, qué interesante poder ver de que en realidad para cada grupo de personas, Dios también nos da las estrategias, nos da las formas, y hay una mejor forma para cada persona. Y ¿no es cierto? Los nativos entienden mejor de esa forma y qué bueno, ¿no es cierto?, que el Señor da las estrategias y podemos llegar a ellos también a través de la oralidad. De hecho, mientras tú compartías, yo pensaba en los judíos al principio, cuando recién, ¿no es cierto?, se les da la ley en Deuteronomio, ¿no es cierto?, dice que repetirás esta ley, ¿no es cierto?, y la repitieron, perdón, generación tras generación, y así se transmitió la palabra muchas veces. Entonces, es también una forma efectiva. Sabemos de que Dios también habla de esa forma, no solamente a través de la palabra escrita, sino también de la palabra hablada. Y qué bonito ver que las comunidades, ¿no es cierto?, están recibiendo la palabra, no solamente en el idioma de su corazón, sino también de la forma de su corazón, por decirlo así. Claro, sí, sí, totalmente. De hecho, fui a una comunidad, Puerto Sinaí. En un principio yo veía que los hermanos eran bien tradicionalistas y todo, y yo le decía a mi amiga, yo viajo con una pastora que se llama Erika, del Perú, entonces ella es mi socia, vamos para todos lados con ella me acompaña, y entonces le dije a Erika, aquí no creo que nos vuelvan a invitar. Le estuve enseñando, sabes, que desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un puro break del almuerzo, los hermanos, sabes, que estuvieron todo el tiempo ahí pendiente. Cuando terminamos y yo le enseñé doctrina, las 16 puntos doctrinales de la Asamblea de Dios. Cuando terminé de hablarle ya de la escatología y todo eso, ellos estaban tan contentos, Berito. Era una cosa pero tremenda, nos daban fruta y un montón estaban pero felices. Al otro año volvimos, hasta ofrenda nos dieron, fue una cosa pero maravillosa. Pues son comunidades igual carentes, entonces que ellos hagan un esfuerzo por bendecirte es algo muy, muy valioso. Al otro año volvimos y ellos me dijeron, pastora, nosotros ya no queremos que usted venga un solo día, porque usted viene y está un puro día nomás, nos enseña y después se va. Nosotros queremos que nos llame directamente
y se quede 5 días a enseñarnos. Imagínate. Yo las quedé mirando y lo primero que me acordé, yo dije, Instituto Bíblico. Entonces yo tengo pendiente, yo tenía todo hecho una agenda para ir ahora, se supone que en esta fecha yo iba a hacer el Instituto Bíblico con ellos, les iba a llevar un Instituto Bíblico a ellos, pero oral. Y he estado preparando ese material y hago la invitación a todos aquellos que les guste esto, que se contacte conmigo porque se necesitan obreros. Preparar el material con imágenes, tratar de hacerlo lo más oral posible, ese material entregárselo. La idea de ese material es grabarlo en el idioma, ellos hablan quechua, grabarlo en el idioma y que ellos se queden con la grabación y lo puedan repetir. Eso que tú dices de la repetición es fundamental porque ellos no van a leer, pero sí van a escuchar. Entonces tú te das cuenta ahí de la tremenda necesidad. Que te digan, venga y quédese 5 días, para mí fue una cosa maravillosa. Y bueno, yo espero de verdad poder regresar para poder cumplir esto y llevarles ahora al Instituto Bíblico. Tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos en las comunidades nativas, de ese hambre que tienen por la palabra, y a veces desvaloramos mucho también el conocimiento que tenemos, que vamos acumulando, estamos tan acostumbrados a tener seminarios, a tener libros, a tener estudios bíblicos, que no nos damos cuenta también de que hay hermanos que también en otras partes del mundo que necesitan también de ese conocimiento, y creo que me gusta la invitación que haces porque es algo que nosotros, al menos acá en Chile, gracias al Señor, tenemos muchos. Hay hermanos en nuestras congregaciones que les gusta mucho el estudio de la palabra, que se han dedicado a eso, pastores, ministros, y es algo que podemos hacer, es algo que está al alcance de nuestras iglesias. Marce, bueno, tú justamente decías de que tenías toda esta agenda para este año. Actualmente estás acá en Chile, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo has podido mantenerte conectada con las personas de allá? Bueno, todo plan se canceló por causa del coronavirus, me imagino. A todos nos pasó que nos cambió los planes el Señor, pero sabemos que el Señor sigue obrando y sigue, ¿no es cierto?, llevando la palabra del Señor no está presa, leemos en la Biblia. Entonces, pero me gustaría saber más o menos cómo has estado conectándote con la gente, si has podido continuar la comunicación con la gente de allá. Sí, mira, se ha hecho súper difícil porque, como yo te decía, los lugares donde yo voy son inaccesibles. Una vez, antes de comenzar todo esto, el Señor me dio una palabra a través de una pastora y me decía que Él me iba a mandar por los ríos, por los caminos, que ni siquiera aparecían en el mapa. Bueno, yo tengo en mi celular, voy marcando ahí con estrellitas y todo eso en el Google Maps, los lugares donde yo voy, pero tú ves nada, o sea, no se ve ni el río, nada, no está, no figura. Entonces, en esos lugares ni siquiera hay cobertura celular. Tratar de saber de ellos es súper complejo, súper difícil. Entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo? He estado comunicándome con María, una de la misionera que siempre me invita para allá, para el Amazonas, una misionera argentina, de la Asamblea de Argentina, y ella me va contando cómo está el asunto. Bueno, allá en el Amazonas está, la verdad es que todo muy mal, es una cosa terrible. Con los hermanos de la sierra, después de varios días pude comunicarme con ellos, entonces estoy en una suerte de llamarlos a los que puedo tener alguna comunicación, estar orando mucho por ellos también y mandando ofrendas. Porque la verdad es que más no se puede hacer. Y si estuviera allá tampoco podría salir porque en el Perú tienen una cuarentena pero súper estricta, no hay medio de transporte, no hay vuelo para ningún lado. Entonces se hace muy complejo, la verdad, el estar acá, y si estando allá tampoco podría hacer mucho. Creo que en este momento lo que más sirve es orar y ofrendar. Entonces me hice experta en poder mandar dinero al extranjero para poder hacer un poquito de ayuda para ellos. Y bueno, sé que después, al final de ya de esta conversación, tienes algo que compartirnos respecto a esto, así que sí. Te quiero decir a los hermanos que nos están viendo que no se vayan, porque al final Marcela tiene un desafío también para nosotros como iglesia, así que quédense atentos porque después vamos a poder ahondar un poco más en eso.
Marcela, bueno, quizás esta pregunta es, no sé, probablemente mucha gente te la hace, no lo sé, pero a veces nosotros tenemos esta idea de que los misioneros están como todo el tiempo en su vida en misiones, trabajando en el ministerio, pero la verdad es que también hacen cosas súper cotidianas y súper rutinarias que nosotros en todas partes tenemos que hacer como seres humanos. Entonces, queremos saber más o menos cómo era tu día a día, ¿no es cierto?, en las comunidades, pero también en lo que fue el estudio, más o menos, qué eran las cosas que tú hacías. Mira, como te dije, estuve 4 años estudiando, entonces yo soy de Matea, entonces estudié con mucha pasión. Me fue bien, pero sí estudié bastante. Entonces mi rutina en los tiempos de estudio era eso, vivir para el estudio. Mira, cuando estaba en el CILTA, hubo un tiempo de inducción en el cual decían que uno no podía participar, o sea, no podía comprometerse con ninguna iglesia mientras estuviera estudiando. Pero esa semana que hicieron esa inducción yo no estaba, porque llegué una semana después a estudiar. Entonces nunca lo escuché. Llegué a Lima, llegué a la iglesia de Persichunga, un amigo de muchos en Chile. A Percy lo conocí en Chile, entonces llegué a su iglesia y Percy es un fanático de que todos hagan un montón de cosas. Me encontré con una Asamblea de Dios del Perú que tiene 4.000 iglesias, entonces ellos tienen un crecimiento explosivo, necesitan obreros por todos lados. Me agarraron y me pusieron de pastora de jóvenes. Me entero después de que uno no se podía comprometer, pero yo me había comprometido, entonces estuve estudiando mucho y todos los fines de semana me iba a la iglesia de Percy, ahí en el RIMAC, en la iglesia de Nazaret, a servir con los jóvenes. Me ayudó eso un montón para desconectarme, porque el estudio es muy ingrato. O sea, tú estudias, no era mi área, entonces habían cosas que no me salían muy bien, uno se frustra, pero tenía ese escape de estar sirviendo. Y así estuve pastoreando 4 años los jóvenes del RIMAC. Entonces, lo que yo hacía de lunes a viernes era una buena estudiante y sábado y domingo me iba a trabajar con los jóvenes, a predicar en las iglesias, y ahí uno conoce más la cultura. Y en las vacaciones, mi rutina era irme a la comunidad quechua-hablante y también, si me decía, mis amigas argentinas, ellas de pronto me decían, Marcela, vamos a ir a tal lado, ya, y yo partía con ellas. Y así pude conocer a otros más. Entonces, me acuerdo que también me invitaron el pastor Ramelo, un pastor argentino también allá en el Perú, me invitó a enseñar a su escuela de misiones. Entonces también, la verdad es que me entregué por completo a hacer actividades y cosas. Una vez que ya terminé, hice mi tesis, me gradué, todo, tenía tantos deseos de estar en las comunidades, así que ahí comencé a ir a las comunidades. Y ahí mi rutina era esta que te decía un poquito antes, de llegar al lugar y de ahí ver cómo lo hacíamos. Mire, yo soy súper cuadrada y estructurada, entonces inicialmente, por ejemplo, meses antes yo tengo todo un plan, pero cuando son nativos, entonces la informalidad es parte de ello. Entonces, no, pero pastor, habíamos quedado hace 5 meses atrás de que íbamos a hacer un seminario, vamos a preparar maestros. No, hermano, no se preocupe, hermano, mire, ahora vamos a ir a tal lugar. Y me mandaban a otro lugar y ahí quedaba mi seminario, ahí quedaba todo. Entonces, ahí hay que ser un poquito flexible. Cuando estoy en las comunidades no tengo una rutina. La única rutina es llegar a la ciudad, meterme a la comunidad, salir de la comunidad, bañarme, comer y volver a otra. Y entre medio, los fines de semana nos invitan a predicar en las iglesias, ahí en las ciudades, que tampoco son tan grandes, son ciudades de selva o de sierra. Entonces también comparto un poco la visión con los locales para que puedan ayudar también ellos a las comunidades, lo cual da mucho resultado también, poder involucrar a la iglesia peruana en el trabajo nativo. Eso es, entonces la gente que está conmigo, siempre estamos como un poco viendo qué hacer y reaccionando ante eso. Sí, es importante el estar dispuesto a adaptarse, ¿no? Como desarrollar esa habilidad de adaptarse a lo que vaya sucediendo, porque como tú dices, uno nunca sabe. Sí, pero uno, ¿no es cierto?, tiene que estar preparado
como a todos nos pasó en este tiempo, ¿no es cierto?, de que nadie probablemente estaba preparado para enfrentar esta pandemia, pero hemos tenido que adaptarnos, ¿no es cierto? Y en este caso usamos la tecnología para poder juntarnos, pero claro, qué importante es el estar adaptándose. Marce, quería preguntarte si es que en el tiempo que estuviste en Perú, ¿hubo alguna dificultad alguna vez que tuviste que enfrentar? Yo creo que siempre estamos enfrentando pruebas, ¿no es cierto? Hay cosas que el Señor nos está poniendo para crecer nuestra fe, pero si es que hay algo específico que quieras compartir, alguna dificultad, ¿qué viviste en el campo misionero? Y también cómo te mantuviste firme en el Señor en medio de esa dificultad. Mira, yo creo que el tiempo más difícil que viví fue cuando mi papá sufrió un accidente. No estaba en el Perú, estaba en Cuba. Eh, Esas cosas que pasan. eh, Me invitaron a Cuba mi buen amigo Guille. Él me invitó, él vino hace muchos años a Chile. Yo lo había invitado cuando estaba presidente de distrito de los jóvenes. Entonces, hacía años que ya no lo veía, y en esas cosas él viene y me dice: hermana, vente a Cuba y aquí enseña. Yo enseño griego, entonces me dijo: ven y enseña griego. ¿Ya? Me pareció bien, yo tenía esa inquietud por ir y me fui a Cuba. Ese mismo año, el año pasado, estuvieron unas chicas mexicanas acompañándome en el Amazonas. Entonces ellas quedaron encantadas con todo y me dijeron que por favor anda a México. Yo estaba con el asunto de ir a Cuba, la cuestión queda al lado. Entonces yo dije: ya, entonces voy a Cuba, y paso a México. Entonces me hice una agenda así como de un mes y medio. Me voy a Cuba, estoy enseñando y se accidenta mi papá. Fue súper difícil. Fue muy difícil. En un momento pensé en regresarme, pero estaba en Cuba, el peor país para regresarse. O sea, el asunto de la demanda, la parte de la demanda no hay. Entonces estaba muy aproblemada, muy acongojada. Estás con eso de que, que tuvieron que operarlo, si lo iban a operar o no, esa incertidumbre. Pero ¿sabes qué? Algo, lo que yo rescato de ese tiempo tan angustiante, Benito, fue que cómo Dios me habló en esas circunstancias. Porque en eso no, el Señor no se guardó nada. Me mostró en sueño que lo iban a operar, después supe que sí, que lo operaron. Yo estaba con la duda de volver para cuidarlo, para ayudar a mi mamá y todo eso, y el Señor me habla en un culto en la iglesia del Guille con otro predicador, y me dice: sierva, ven para acá, y delante de toda la congregación comienza a hablarme el Señor, y decirme: no te preocupes, yo voy a sanar a tu padre, quédate tranquilo, lo hago por amor a él y por amor a ti. Y entonces yo tuve que seguir con mi agenda. En un momento era como bien angustiante porque mi papá después de la operación tenía problemas de salud por su presión. Entonces ahí y yo sabía que estaba con problemas y todo, pero en mi mente diciendo, fortaleciéndome, agarrándome de estas promesas que Dios me había dado de que él iba a estar bien. Y finalmente sí, lo dieron de alta y todo eso. Después yo me fui a México, hice allá mi gira, todo, y después volví. Mi papá todavía se estaba recuperando, pero finalmente yo en esa etapa de más recuperación lo acompañé. Yo creo que lo más difícil para todo un misionero es su familia. Que comiencen a pasar estas cosas, que tú estando lejos no puedas ayudar. Y ver cómo todo se desarrolla y solamente confiar. Y las dudas que genera, o sea, de pronto puede generar como tan mala hija, no se va a ver a su padre, un montón de cosas que puede generar tal vez un montón de contexto. Y tener que decidir por Dios, tener que decidir por Él, porque Él te dice sigue, entonces tú tienes que seguir. Y contenta, ambos viajes, el de Cuba y el de México, fueron de mucha bendición para mí. Y también sé que fueron de mucha bendición para muchas personas, porque estuve predicando, estuve promocionando muchas las misiones. Entonces, conformarse con eso es una situación difícil. Sí, me imagino. Marce, recién hablábamos también, ¿no es cierto?, tú hacías esta invitación de si alguien quiere sumarse, ir a trabajar contigo.
bueno, en el caso hipotético de que alguno de los que nos están escuchando diga, bueno, sí, a mí me gustaría ir, Marce, ¿qué es lo primero que le recomendarías a esa persona, a alguien que quiera ir a trabajar contigo en las comunidades nativas? Primero la flexibilidad. Como misionera hay que ser muy flexible para todo. O sea, si tenemos un programa, tenemos que estar súper conscientes que este programa puede no cumplirse en ninguno de sus puntos. En lo físico también. Si hay algo que les repito a los hermanos que me acompañan, es que toda la incomodidad es pasajera. Y que vas a estar tal vez 2 semanas muy incómodo durmiendo tampoco que estamos ahí en el suelo, pero sí obviamente los medios de transporte no son los mejores, no viajamos en ninguna, cuando llegamos a la comunidad no podemos llegar en bus, uno llega en una camioneta con suerte, o hay que caminar mucho si no está en la sierra, mucho, estoy hablando de horas caminando. No vas a comer comidas que te gusten, van a ser todas las comidas muy extrañas, pero todo eso es tan temporal, son 2 semanas y de ahí tú vuelves a tu vida normal. Entonces hay que tener ese grado de flexibilidad. Pero principalmente eso, el trabajo es bien intenso y Dios siempre se encarga de tratar con la vida de los que me acompañan. Siempre se encarga de eso, de mostrar su gloria y todo. El viaje se hace corto, pero sí, es cansador por eso, porque te saca de toda tu rutina. Nadie vive viajando en camioneta, en la parte de atrás de una camioneta, nadie duerme en un colchón inflable, metido en una carpa, nadie está 4 días sin poder bañarse porque no hay agua. Eh, todo ese tipo de cosas son las que uno vive mientras está en las comunidades. Pero después de eso nos vamos y siempre va a haber una ducha, siempre van a haber las otras cosas. Tal vez te vayas picadísimo de zancudo, de mosquito y todo, pero eso se te va a pasar. Flexibilidad. Flexibilidad, sí, qué importante. Y como te decía yo recién, especialmente en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? De someterse finalmente a los tiempos del Señor, pues, porque todos hemos tenido que ser un poco flexibles este tiempo. Bueno, ya lo conversabas recién, pero ¿qué tan importante es también el tema de la innovación en la vida del misionero, el de tener esa capacidad de buscar soluciones rápidas, ¿no es cierto? En base a tu experiencia, ¿qué tan importante es eso para el trabajo misionero? Claro, sí, uno siempre tiene que estar reinventándose, siempre. No sé, íbamos con un programa y resulta que hay puros niños. O, por ejemplo, en mi caso, tengo que ganarme la confianza de los varones para poder enseñarles, porque yo soy mujer. Entonces, las culturas son más machistas y decirles, no, yo les vengo a enseñar, yo soy pastora también, tengo que ganarme esa confianza. Entonces, el reinventarse o entrar con las mujeres, después apuntar a enseñarles a todos, el que si te tocan los niños, te tocaron y punto. Yo no canto, por ejemplo, y tenés que cantar con los niños. Entonces, todas esas cosas, y son en público excelente, los niños nunca te reclaman, nada. Todas esas cosas son súper importantes de adaptación. Uno tiene que tenerlas, no te puedes quedar con tu estructura. Y aparte yo digo, bueno, cuesta llegar al lugar donde voy, a los lugares donde voy, cuesta. Y casi nadie llega. O sea, yo he entrado a lugares donde nunca ha llegado el Evangelio. ¿Tú te vas a creer que a 3 horas de una ciudad en el Perú, por estos caminos selváticos, hay lugares donde nunca se ha predicado el Evangelio? Y ellos mismos me lo han dicho. Ellos me han dicho, y cuento estas experiencias que tuvimos el año pasado, estaba la Juani Hernández, y con ella vivimos todas estas experiencias, y había una mamá de un niño, entramos, inventamos el poder llegar a la escuela y meternos a la escuela y enseñar en clase. Nadie llega allá, entonces todos felices de recibir a las misioneras.
comenzamos a enseñar. Al otro día había una marcha porque era el Día del Perú, eran fiestas patrias allá. Tuvimos que nosotros que marchar. Estuvimos ahí adelante con todas las autoridades. A la tarde, después de toda esa experiencia cívica que tuvimos, llega una mamá y dice, ustedes son las que le están enseñando a mi niño. Ella tenía 16 años y su niño tenía como 3, 4 años, así que saca la cuenta. Wow. Ella llegó con su kushma, todo, y sí, nosotros estuvimos enseñando los iniciales, y el niñito andaba por ahí corriendo. Y dijo, ayer llegó mi hijo a la casa y dijo, mamá, ahora yo soy hermano, un niñito chiquitito, ahora yo soy hermano, préndeme la luz, que tengo que pintar estos trabajos porque las hermanas nos están esperando que les llevamos pintados, imagínate. Y entonces, y nosotros no teníamos idea del impacto de lo que uno hace con los padres. Entonces viene y ella dice, ¿sabes qué? Hace años yo vi que Jesús había llegado a Ayacucho. Ayacucho, una ciudad del Perú, y ella a Jesús como que le decía el Evangelio. Y un día yo le dije a los demás, un día Jesús va a llegar a mi comunidad. Y todos se rieron de mí. Pero ayer llegó Jesús. Wow. Entonces ella decía llegar Jesús al Evangelio. Después hablamos con un hermano que llevaba años esperando que llegaran misioneros a su comunidad. Estamos hablando de lugares que no son lejanos, son cercanos. Y bueno, eso implica toda una flexibilidad de parte de nosotros, de hablarles, de predicarles, de orar, de acercarnos. Nosotros llegamos a esa comunidad y la gente salía arrancando de nosotros. No nos querían recibir, tuvimos que negociar como 2 horas para que nos dejaran entrar. Entramos, después queríamos hablarle y salían arrancando. Bueno, había el asunto del idioma, ellos hablan en la Shánica y nosotros no sabemos Shánica. Entonces uno podía hablar con los hombres, pero una mujer no puede estar hablando a los hombres, entonces era todo un conflicto. Ganarnos la confianza de la comunidad fue tremendo. Ahí viajó conmigo la Cata de mi iglesia, y la Cata muy hábilmente llevaba unas piñas y cosas, vamos a darles comida, y comenzó a cortarle la piña, y la pusimos en la puerta ahí, y comenzamos a darle a todos. Entonces los acercamos con comida. Y después la noche íbamos ahí y nos acercábamos a los follitos que ellos hacían y comenzábamos a contar la historia de la Biblia. Entonces todo eso es una cosa que uno la tiene pauteada, que tiene que salir en el momento poder reaccionar y poder hacer algo. Sí, importante es estar preparado para esos momentos, el tener esas herramientas. Escuchar al Señor, las locuras más grandes, igual las hacerlas. Me acuerdo que fue la pastora Jessica Montesino, la invité a que me acompañara en un viaje, entonces ella llegamos a un lugar y ella dijo, vamos a entrar a la escuela. Estábamos en un centro poblado, o sea, tenía enseñanza primaria y secundaria. Eso ya era una cosa tremenda para hacer algo nativo, para ser quien te llama de campo. Entonces yo dije, ya bueno, fueron a hablar con el director y el director permitió que al otro día se suspendieran las clases y las misioneras le hablaran a los niños y a los adolescentes. Wow. Entonces a mí me tiraron a los jóvenes, ellos se fueron con los niños y yo entré con una charla motivacional a los jóvenes. Me reunieron como 50 jóvenes y yo dije, ¿qué les voy a hablar? Yo enseño a jóvenes cristianos. Entonces yo dije, ya, voy a hablar de los sueños de José. Entonces yo comencé a hablar de los sueños y todo, entonces los profesores estaban fascinados, era una charla motivacional de que ellos podían hacer todo en la vida y todo el asunto, pero terminé hablándoles de los sueños de José y cómo a pesar de todo lo malo que le pasó, Dios se lo cumplió porque estuvo cerca, porque José siempre fue fiel a Dios. Después invité a los jóvenes, yo no sabía que estos jóvenes no eran cristianos, los invité a la iglesia que nos estaba recibiendo. De esos 50 llegaron 20 jóvenes, les regalé Biblias, el año pasado hicieron el distrito, todos los distritos hicieron campaña para las Biblias, yo regalé Biblias NTV a todos, y a un chico le digo, ¿te gustó esta Biblia? Es distinta a la que tú tienes. Me dice, yo no tengo ninguna Biblia. Me di cuenta que ellos necesitaban recibir a Cristo
No, ya habían recibido a Cristo, pero era la primera vez que lo recibían. O sea, no es que habían hecho un pacto de reconciliación con el Señor, no. Ellos nunca habían recibido a Cristo en su corazón. Y era la primera Biblia que tenían. ¿Y todo por qué? Porque la hermana Jessica quiso entrar al colegio, el director quiso que nosotros le enseñáramos y pudimos evangelizarlos a todos los jóvenes de la zona. Una cosa pero hermosa. Sí, qué lindo. Como Dios da las oportunidades para que siempre podamos dar testimonio de Él. Qué bonito el testimonio. Y la verdad es que conozco a la pastora Jessica y te creo todo lo que me dices. Sí. Me lo imagino ahí. Me lo imagino. Qué bueno. Sí, después de eso yo le decía a las chicas, que, las hermanas que llegaban a acompañarme y todo, ya, ¿qué Dios te ha puesto en tu corazón? Lo hacemos. Y desde ahí comenzamos a entrar a las escuelas y todo, y nos permiten, y esa charla motivacional a los jóvenes la hice en otras comunidades, también en otros centros poblados. Poder hablarles así, le hacíamos, terminábamos haciendo la pulserita de los 5 colores, qué sé yo, y poder presentarle a Cristo. La verdad es que fueron instancias muy bonitas de poder hablar en distintas cosas. En una comunidad estaban celebrando el Día del Padre y necesitaban a alguien religioso que comenzara la ceremonia. Era un pueblito ahí por el Amazonas, dentro de unos ríos. No me acuerdo el nombre de uno viaja tantas que no me acuerdo, pero pidieron a uno, yo justo estaba haciendo clase, enseñando un discipulado, y nos preguntaron, y yo acepté, y entonces media hora estaba en un acto cívico, izamos la bandera del Perú, cantamos el himno, yo me sé el himno del Perú, así que lo canté, y después di un discurso de apertura, cristiano obviamente, sobre el Día del Padre, invité a todos los padres a que fueran a la iglesia y después la tarde llegaron. Pero me convertí en esa instancia en una personalidad, después todo en el pueblo, cuando uno se paseaba, que un pueblo chico también, te saludan y todo, ya te conocen. Entonces, como que reinventarse, en ese lugar la necesidad era esa. Y pude predicarles así, de esa forma. Si no en una escuela. Yo creo que uno no tiene todas esas oportunidades aquí en el país. Esas cosas se dan cuando uno sale. Y lo más hermoso de todo es ver cómo Dios te respalda y el fruto que da cada una de esas cosas, siendo uno no muy brillante, siendo uno no muy elocuente, aún así Dios te respalda. Sí, amén. Amén. Qué bonito escucharlo. Marce, bueno, ya vamos a ir terminando, pero también quiero preguntarte cómo ves la realidad misionera durante la pandemia y si hay algo que Dios ha hablado durante este tiempo también de crisis. Si nos puedes compartir un poco de eso. Sí, no ha sido un tiempo muy bueno, la verdad, para las misiones, en términos de cómo las estábamos acostumbrados a hacer. No podemos salir. Y los misioneros, en los lugares donde están, tampoco pueden salir. Entonces, yo creo que en este tiempo lo que más podemos hacer es orar. Ahora, cuando esto decaiga, cuando haya una vacuna, cuando se reactive todo, no creo que va a ser igual que antes. Va a ser difícil también salir. Por los costos, por varias cosas. Entonces, nuevamente los misioneros vamos a tener que reinventarnos con eso, o sea, rebuscar cómo poder entrar a los lugares, cómo ayudarles. Yo creo que se van a necesitar de pronto mucha ayuda. En la mañana tuvimos una capacitación, ¿verdad?, de educación cristiana que estuvo muy hermosa. Y la pastora Jessica hablaba eso, de juntar para poder después repartir. Yo creo que va a pasar un poco eso también en las misiones, poder juntar para repartir, porque muchos misioneros están en los lugares pobres, los más golpeados son ellos. Y ya no puedes ir solamente con una palabra, tienes que ir también con ayuda económica. Tienes que ir de pronto con remedios, con cosas. Entonces,
la forma en la cual se van a hacer las misiones después de la pandemia o en este tiempo van a ser un poco más humanitarias y también más espirituales porque la gente también está más sensible. Ya vemos que la gente de nuestras ciudades que tanto nos ha costado evangelizar está más sensible. Imagínate estos lugares que tú llegas y lanzas la red y Dios te da bastante cosecha. Va a ser mayor aún. Pero se va a necesitar, yo creo que más logística y más poder de Dios para poder convencerles y sanar tantas cosas. Muchos de ellos están muriendo, nativos, y eso va a ser dar respuesta a eso, sanar sus corazones. Eso también va a requerir de otro tipo de administración. Sí. Sí, yo creo que, bueno, la pandemia no solamente nos ha remecido a nosotros como iglesia, creo que efectivamente el Señor está trabajando con su iglesia en este tiempo, nos está haciendo despertar también en muchos sentidos, volvernos a Él, pero también Dios está preparando el corazón de las personas y van a estar, como tú dices, muy sedientos. Y pensado también, así como los nativos acá en América Latina se van a cuestionar muchas cosas, cuando esto recién empezó en China, unos amigos misioneros me decían, la gente en Oriente también se está cuestionando porque el budismo no les está dando las respuestas. Entonces, también se están abriendo oportunidades, ¿no es cierto?, en todas partes para llegar, ¿no es cierto?, con el mensaje, para llegar con el testimonio del Señor. Y en ese sentido es también una oportunidad para la iglesia para prepararse, para juntar no solamente en lo económico y después poder dar, sino también prepararnos y fortalecernos espiritualmente para después dar esas respuestas que las personas nos van a hacer, las preguntas que nos van a hacer. Entonces, qué importante lo que mencionas, Marce, y comparto mucho contigo también la opinión tuya de que vamos a tener que llegar no solamente con el mensaje, sino que también tiene que ir de la mano nuestro rol social, que era justamente lo que tú mencionabas, que compartimos hoy día en la mañana, quienes estuvieron en la capacitación de educación cristiana, y hablábamos de eso también, ¿no es cierto?, del rol social que tenemos como iglesia, y eso va a ser muy latente justamente en lo que venga después de esto en las misiones. Marce, quiero dar una oportunidad, hay algunas personas un par de personas que nos hicieron preguntas, y me gustaría mencionar al menos una para ver si es que nos puedes compartir tu opinión en esto. Gonzalo Guzmán dice, también es muy recurrente preguntarse acerca de la planificación financiera para el sustento del ministerio. ¿Cuál es la situación actual de su tan activo ministerio? Dice, ¿y qué recomendaciones tiene para una adecuada preparación en esta dimensión? En cuanto a lo que es el sustento financiero, ¿cómo lo viviste tú y también qué consejo nos puedes dar a quienes se están preparando? Sí, mira, yo creo que ya tienen que practicar el ser muy ordenado con sus finanzas. Como yo te decía, no tener deudas, tratar de ser muy ahorrativos. El tiempo que yo estoy en Chile me están invitando a las iglesias y yo voy ahorrando ahí, cosa que cuando me voy a las comunidades tengo un colchoncito para poder solventar todos los gastos, porque no voy yo sola, o sea, yo voy pero me acompañan hermanos de Chile y hermanos también del Perú. Entonces somos un equipo que viaja eh, y uno les deja ofrenda a los nativos, uno compra cosas, entonces se necesita esa economía. Para los que quieren ser misioneros, siempre un buen viaje exploratorio va a ser bueno, porque uno como que dice, mi presupuesto va a ser esto, esto, otro, pero otra cosa es la realidad. Ya, tal vez ya el alojamiento es barato, pero los traslados tal vez ahí son lo caro. Entonces, lo bueno es tener la mayor sensibilidad viajando, viendo, y desde ahí haciendo un presupuesto. Pero ¿sabes qué? Yo sé que la parte económica es súper importante, pero si hay algo que Dios soluciona muy fácilmente es precisamente la parte económica. Si Dios te manda, Él te va a financiar. Ahora, hay misioneros que sí, como que siempre les falta, pero es que así como hay cristianos que siendo cristianos, teniendo buenos trabajos, igual les falta. Entonces no es un problema de Dios, es un problema de la administración de cada uno. Y ahí tenemos que ser sinceros, o sea, tenemos que ordenarnos, tenemos que desde antes
ser precavidos. Yo no digo que yo tenga necesidad, pero yo tampoco ando despilfarrando el dinero. Las cosas que compro las compro porque las necesito, no porque solamente me gusten. Y en eso uno tiene que ser súper sincero. Una vez me pasó, por ejemplo, que estaba en Lima y no quería gastar plata en un taxi. Estaba cansadísima, ya era tarde y yo de edad con que quería esperar la micro. No, yo no quiero gastar este dinero que me envían los hermanos, pero me di cuenta que era una tontera. Nunca pasó la micro y los taxis paraban y finalmente yo dije así como adiós, ya, que me cobre tanto y paré el taxi y me cobró eso. Eso nunca sucede. Siempre uno tiene que negociar. Entonces me di cuenta que estaba puro dando la hora, porque Dios nos da también los recursos para que nosotros tengamos y tengamos bien. Ahora, si yo me malgasto ese dinero que Dios me da, entonces ya es otra cosa. La mejor forma de ajustar un presupuesto es ser bien realista. Yo tengo aplicaciones donde ingreso todo mi gasto, todo. Y tengo ahí visto cuánto gasto, cuánto recibo y cuánto gasto. Y es súper simple, yo no puedo gastar más de lo que recibo, a menos de que esté en el campo y tenga un colchón. Pero aún así yo siempre estoy con la conciencia de eso. ¿Por qué? Porque uno va a tener que rendir cuenta en algún momento. Y ojo, yo creo que en algún momento de parte del Estado nos van a auditar a pastores y también a misioneros, por lo tanto nosotros tenemos que tener súper claro quién nos ofrenda y en qué gastamos eso. Entonces, el ser ordenado parte desde antes, el ser ahorrativo parte desde antes, pero eso no quiere decir de que vamos a andar al 3 y al 4, porque Dios se encarga de todas nuestras necesidades. Sí, amén. Sí, Dios es fiel en sustentar a sus hijos. Sí. Marta, quiero darte ahora una oportunidad para que nos puedas contar acerca del desafío que nos tienes y que nos puedas explicar un poco también de qué es eso que nos vas a contar ahora. Ya, sí. Gracias, Vero, y también quiero agradecer a Peter que me da esta oportunidad para levantar esta necesidad. Lo conté ahí entre medio, la misionera María Ganilla me invita cada cierto tiempo a enseñar en un instituto bíblico que queda en la frontera del Perú con Brasil y Colombia. Ese lugar se llama Santa Rosa. Ahí están los ticunas y es un lugar, eso es sobre el Amazonas. Es un lugar hermoso, pero está muy golpeado por el coronavirus. Allá todo tiene coronavirus. Está muriendo mucha gente, están muriendo muchos nativos. Me contaba hoy día que en un centro poblado cercano allá están las personas en un colegio, 100 personas contagiadas y no tienen agua. Entonces, la situación es muy precaria. En Iquitos hay muchos pastores infectados también. Pastores que yo conozco, son gente que uno conoce, son mis alumnos. Yo le enseño a nativos, le enseño a hermanos allá y yo sé que muchos de ellos están muriendo por el coronavirus. Está golpeando muy fuerte en ese sector del Perú la enfermedad, esta infección. Y por el lado de Brasil también. Hay mucha necesidad y bueno, yo quería hacerle una petición a los hermanos si pueden ofrendar para mandarles el dinero para que puedan comprar los recursos médicos que necesitan. Como decía, hay pastores que yo conozco que están graves en los hospitales, que sus familias están todos infectados. Por ahí leí un artículo que 6 de 10 personas, el 60% de la población en Iquitos está infectada de coronavirus. Los hospitales están colapsados, la gente se está muriendo, nadie está trabajando, entonces hay mucha necesidad económica. Poder levantar una ofrenda para poder enviarla al Perú y que ellos puedan tener una ayuda de parte nuestra. Nosotros la verdad es que no vivimos a ese nivel de enfermedad. Nosotros estamos guardados, qué sé yo, no, nada, pero la verdad es que allá la gente está muriendo. Hablaba con María y ella me decía, contagiada ya también, la misionera que la acompaña también contagiada. Están todos contagiados, al final es un asunto que está muy fuerte, nadie se libra. Ella me decía, bueno, aquí estamos aislados, y menos mal que no estamos allá porque hay mucha muerte, hay un asunto de muerte tan grande acá. Nosotros no hemos vivido eso.
El personal médico está todo contagiado, no pueden atender a nadie y mandan de regreso a los nativos contagiados a sus comunidades. Eso significa que todos se contagian, estos sectores de pura comunidad nativa, entonces ellos no saben, hay un montón de cosas que no saben de cuidado, distanciamiento, nada. Y no se puede practicar si no hay ni agua. O sea, hay agua cuando llueve. Cómo se están alimentando, la frontera que uno cruza el Amazonas, al frente tiene a Tabatinga por el lado de Brasil, Leticia por el lado de Colombia, está cerrado. No están llegando nada, entonces están muy aislados, por un lado, sin alimentos, es un desastre. Nosotros no vivimos, vuelvo a decirlo, no vivimos esas realidades y tal vez tú quieras apoyar, hacer una ofrenda, nosotros se las vamos a estar, esta recolección de esta ofrenda va a ser a través del distrito. Creo que por ahí hay una cuenta, no sé si la tienen lista. La voy a compartir para que la puedan ver los hermanos. Ya. Ahí están los datos, no sé si se ve. Ahí está, es una cuenta RUT de Brian, ¿verdad? Sí. Del Banco Estado. Esa es la cuenta en la cual ellos recolectan los recursos, ¿verdad? Para misiones del Distrito Norte Chico. Sí, para el distrito. Entonces, para los hermanos que están viendo esto, si pueden colaborar, nosotros esa ofrenda me la van a pasar y yo la voy a direccionar al Perú, para que pueda ir en ayuda de estos hermanos pastores. Mira, María me contaba de un pastor que yo también lo puse en Facebook como necesidad de oración. Él está con el 80% de sus pulmones comprometidos ya. La gente que está al lado de él en el hospital se muere. Entonces ha tenido un montón de personas que lo han estado acompañando, terminado muerto. Imagínate lo que significa eso anímicamente. Su esposa, que enseñó conmigo en el instituto, también está enferma, también está contagiada. Y con la esposa de este pastor íbamos a trabajar ahora haciendo talleres en los colegios. Y de pronto encontrarte con tus amigos, con las personas con las que tú trabajaste y tenías una proyección de trabajo, que están enfermos, que se están muriendo, que no tienen recursos para la alimentación, la verdad es que es devastador. Esa es la realidad de lo que está pasando en las comunidades. Hay lugares que ni siquiera tengo información, porque están aislados y no sé nada. Con la misionera María ella me decía, los recursos que me llegan, yo los deposito, los entrego, pero todo es muy a distancia porque nadie puede salir, nadie puede hacer nada. Pero es lo que podemos hacer, como nuestro aporte es poder darles un poco para que ellos tengan y puedan alimentarse. Amén. Gracias, Marcela, por extendernos también esta información. En las noticias por lo general solemos escuchar de algunos países, de ciertos lugares, y desconocemos otras realidades como estas, ¿no es cierto? Entonces, gracias por contarnos lo que está pasando y también por invitarnos a poder dar. Qué privilegio es el poder dar también para la obra del Señor. Voy a quitar la imagen, luego la vamos a subir también al Facebook de Misiones, pero quiero decirle a los hermanos que si el Señor pone en su corazón poder dar para las comunidades nativas, una vez que haga su aporte, por favor, es muy importante que envíe copia, ¿no es cierto?, del comprobante al correo de Misiones. Que no se les olvide eso, ahí está el correo, misiones.dnch@gmail.com. Vamos a volver a repetir la información a través de las redes sociales de Misiones Distrital, pero hacer extensiva, ¿no es cierto?, esta invitación. Voy a cerrar aquí. Y bueno, Marce, para terminar, bueno, vamos a orar por esto que está pasando, vamos a orar por aquellos misioneros y pastores y familias que están sufriendo por esta situación en Perú, pero también queremos orar por ti. Y la última pregunta de esta entrevista es: ¿cómo podemos orar por ti? ¿En qué dirección? Por favor, compártenos y invita a los que están ahí que tomen nota, que pongan para que estén constantemente acordándose en sus oraciones de Marcela y de lo que está pasando en el Perú. Cuéntanos, Marcela, ¿cómo podemos orar por ti en este tiempo? Bueno, siempre pido por mi familia que se queda en Chile, mis padres. Eso es algo porque el corazón siempre está con la familia.
También, si pueden orar por mi salud, no soy una persona enfermiza para nada, pero gran parte de las misiones que yo hago requieren un buen estado físico, porque se camina mucho, por las mismas enfermedades que rodean las comunidades y todo eso. Entonces, he tenido el privilegio de no enfermarme tanto, pero por ejemplo, el año pasado tuve problemas de bronquitis, faringitis, y eso me impidió ir a otros lugares que ya tenía coordinados por recuperarme. Entonces, el estar fortalecida mi salud, sobre todo en el área respiratoria, para mí es importante para no interrumpir toda la programación que tengo cuando salgo. Y eso no pase a más. También quisiera que pudieran orar por equipos que puedan apoyar la enseñanza a los nativos. No quisiera, bueno, mi ministerio se llama Compasión, Compasión a las comunidades, a los pueblos originarios, pero no quisiera que solamente sea mi ministerio. Yo quisiera que sea el ministerio en el cual muchos puedan colaborar y sentir los suyos también. Que la enseñanza, la evangelización hacia los nativos sea el motivo de vida ministerial de otros también. Y que puedan colaborar en esa área, yendo en la enseñanza, haciendo discipulados, haciendo clases bíblicas, de todo eso que se necesita. Se necesita mucho equipo. Entonces a mí me gustaría que hayan hermanos que puedan con resolución unirse y poder participar. Y que juntos con ellos podamos abarcar la mayor cantidad de comunidades latinoamericanas y de otros lados también que tienen la carencia de la educación. Y de poder llegar a ellos con una enseñanza que ellos puedan entender y puedan valorar. Entonces, eso, por equipos misioneros que puedan trabajar también con las comunidades nativas. Y siento también de pronto que necesito, esto es una locura lo que voy a decir, como esa genialidad para poder hacer las clases. Eso de pronto yo estoy enseñando y se me ocurre hacerlo a través de una ilustración. Cuando enseño, por ejemplo, de la iglesia, enseño teología, imagínate, yo enseño teología a los nativos. Entonces, estoy enseñando un principio teológico y se me ocurre poner un ejemplo de una lámpara y todo, y de pronto yo necesito como que esas iluminaciones del Espíritu Santo para que ellos me puedan entender. Ya tengo algunas ilustraciones bien clásicas que yo cuando se las hago, ellos lo entienden. Pero de pronto yo siento que eso se necesita para poder que ellos entiendan de mejor forma. Entonces, que Dios me esté iluminando para poder enseñarles de mejor forma. Porque no es que uno se las sepa, yo puedo hablar con un montón de seguridad de varios temas, pero hay otros temas que yo no tengo idea cómo enseñarles. ¿Cómo le enseño hermenéutica a una comunidad nativa? Yo sé ya cómo enseñarle teología. Algunos puntos teológicos los tengo pero súper claros, pero ¿cómo le enseño hermenéutica a un nativo? ¿Cómo lo hago? Yo sé que el método tiene que estar, pero llegar a ese método, si hay alguien que sabe, que quiera colaborar, que es su sueño hacerlo, que se comunique conmigo, aprovecho para pasar nuevamente el dato, para que apoye, vamos para allá, yo lo invito, vamos al Perú, vamos a las comunidades y enseñamos, porque eso es lo que se necesita. Poder armar equipos para poder extender la enseñanza hacia ellos. Ellos también tienen derecho. Ellos también tienen derecho a entender la escritura, a que Dios les hable, a fortalecerse en la escritura, a amar a Dios y conocer mejor a Dios a través de la enseñanza. Pero no tienen toda la oportunidad que nosotros tenemos para aprender. Así es. Amén. Amén. Gracias, Marcela. Oremos entonces. Invito a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook que se puedan unir a nosotras con sus oraciones también. Mencionaste, bueno, vamos a orar por la situación en las comunidades indígenas con todo lo que está pasando en la pandemia. Amén. Mencionaste que podamos orar por tu familia, por tu salud, por equipos misioneros que se puedan sumar y por una iluminación especial de parte del Espíritu Santo. Amén. Por una dirección, por una gracia para que Él te
guía y cómo comunicar mejor y cómo enseñar mejor a estas comunidades. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias. Tú has sido muy bueno, Padre. Gracias porque tú llamaste, Señor, a Marcela hace ya varios años atrás y ella fue obediente a eso. Gracias porque desde mucho tiempo que tú la vienes guiando, Señor, tú dirigiste sus pasos, Señor. Padre, y tú la fuiste preparando para ella llegar a un momento, Señor, a poder compartir con las comunidades, Señor. Gracias por lo que has puesto en sus manos, gracias por lo que has puesto en su corazón, Señor, de poder bendecir a las comunidades indígenas, de poder llegar a ellos con tu palabra, no solamente en el idioma de su corazón, sino también de la mejor forma para que ellos te puedan conocer, para que ellos también tengan la oportunidad, Señor, de acercarse a ti. Padre, en esta hora queremos presentar delante de ti, Señor, esta situación que nos mencionaba Marcela. Señor, muchas veces estamos cegados aquí con nuestros propios problemas, Señor, nuestra propia realidad, Señor, y desconocemos lo que está pasando. Padre, yo te pido que tú nos hagas despertar como iglesia en este tiempo, que hables a nuestro corazón en este tiempo y que podamos ver, Señor, la necesidad de nuestros hermanos, Señor, en las comunidades nativas. Señor, te pido que tengas misericordia. Señor, la situación es totalmente difícil. No tienen acceso al agua, Padre. Tú conoces mejor que nadie la realidad que ellos están viviendo, Señor. Padre, yo te ruego de que tú puedas proveer los recursos en este tiempo, Señor, para que ellos puedan acercarse a ti. Provee, Señor, de personas en ese lugar, Padre, que puedan llegar a las personas que están enfermas. Señor, interviene milagrosamente en la situación, Señor, que están viviendo las comunidades nativas, Señor. Padre, yo te ruego que tú tengas misericordia en este tiempo, que puedas fortalecer la vida de aquellos cristianos, Señor, a fortalecer la fe que tienen, Padre, para que en medio de este tiempo de dolor, de muerte, Señor, ellos puedan afirmar su vida en ti, Señor. Fortalece la vida de los pastores, fortalece, Señor, el espíritu de ellos, renuévales cada día, obra, Señor, sanidad sobre ellos, Señor, en este tiempo y sobre los misioneros que están ahí también. Padre, gracias porque tú nos haces partícipe de esto, porque al escuchar este testimonio nos haces responsable ahora también. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser obedientes a este llamado, Señor, a poder dar de lo que tenemos, Señor, a poder bendecir también, Señor, con nuestros recursos a estos hermanos. Multiplica, Señor, desde ya te pedimos que tú multipliques, Señor, las ofrendas que van a llegar, Padre, Amén. y que esa ofrenda, Señor, pueda ser de bendición para nuestros hermanos, Señor, en las comunidades nativas. Señor, te doy gracias en esta hora por este tiempo que hemos tenido de conversación. Gracias por Marcela, Señor. Gracias porque ha abierto su corazón con nosotros y nos ha compartido, nos ha bendecido, Señor, con su ejemplo, con su testimonio de fe, Señor. Padre, yo te sigo pidiendo y seguimos rogando por su vida, para que tú la guardes, Señor, de toda enfermedad, para que tú guardes su vida, para que tú, Señor, la cubras en todo lugar al que ella vaya, Señor, en este tiempo de encierro, Señor, pero también cuando ella vaya, que en todo lugar, Señor, tú protejas su vida, Señor, Padre, y que guardes su salud, Señor, en medio de este tiempo. Señor, que tú puedas fortalecerle cada día, que puedas darle fuerza, Señor, cuando esté cansada, Señor. Padre, y que tú pongas personas alrededor de ella que la puedan animar, que la puedan ayudar en medio de esos momentos, Señor, de enfermedad, Señor. Padre, guárdale, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor, tanto su salud física como su salud emocional, Señor. Padre, yo también te pido de que tú guardas su familia. Señor, ella al principio contaba de que una de las cosas que hay que dejar es la familia, Señor, y es una de las cosas más difíciles que a veces tenemos que enfrentar, Señor, en misiones. Señor, pero sabemos de que mientras nosotros nos ocupamos de tus negocios, Señor, tú también te preocupas de nuestra familia. Señor, yo te pido de que tú tengas en cuenta las necesidades, Señor, de su familia, de sus padres, Señor. Ella nos contaba la situación, Señor, que vivió hace no poco tiempo atrás, Señor, con su papá. Señor, guárdales, ten misericordia, provéeles, Señor, todo lo que necesitan. Señor, y que tú puedas poner paz en el corazón de Marcela para que ella pueda confiar en que mientras ella se ocupa, Señor, del ministerio, tú, Señor, te ocupes de cuidar a su familia. Oh Señor, también oramos por más personas que se quieran sumar a esto, que no sea solamente un ministerio de Marcela, sino que sea, Padre, la pasión y el ministerio de muchos, Señor. Padre, llama a nuevos hermanos, Señor, a servirte en la obra a través de la enseñanza a las comunidades indígenas, Señor,
levanta equipos, Señor. Padre, levanta obreros para tu mies, Señor, en medio de las comunidades indígenas, Señor. Padre, que lo que ya tenemos en nuestra mano lo podamos usar en este tiempo y lo podamos aprovechar, Señor. Hay mucho, Señor, que ya tenemos tanto conocimiento que hemos acumulado, Señor Padre, que podamos ser capaces de transmitir eso también. Amén. Y de llevarlo a otros hermanos para que otros también tengan la oportunidad. Señor, sigue levantando obreros, Señor, sigue levantando obreros en este tiempo para llegar a las comunidades indígenas. Señor, la tarea no se ha terminado. Señor, también te quiero pedir en esta hora para que tú, Señor, derrames sobre Marcela una gracia especial, que tú la ilumines, Señor, con tu Espíritu Santo, de que tú pongas dirección en su vida, Señor, para que en medio, Señor, de la planificación, de la enseñanza y de los momentos que tiene al comunicar, Señor, tu verdad, que tú la ilumines, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que tú pongas las estrategias precisas, Señor, las que vienen de parte tuya, Padre, y que esas estrategias, Señor, ella las pueda ejecutar, Señor, con gracia de parte tuya, con sabiduría de parte tuya. Señor, sigue dándole dones, Padre, dale habilidades, dale talento, Señor, Padre, para que ella pueda seguir compartiendo, Señor, con los hermanos que están ahí en las comunidades, Señor, para que ellos puedan aprender, Señor. Todo esto que te pedimos, Señor, es con un solo propósito, que muchos otros puedan llegar a conocerte, Señor, que muchos otros, Señor, puedan conocerte de forma personal, Padre, como decía, Señor, esa muchacha, Señor, en una comunidad, de que había llegado Jesús a su comunidad, que muchos otros, Señor, puedan decir lo mismo en este tiempo, Señor. Rogamos, Señor, para que tú sigas trabajando aún en medio de la muerte y de la desolación que muchas personas están viviendo, que tú sigas obrando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en este tiempo, en Perú, Señor, y en muchos otros lugares. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes en control todas las cosas, y porque no oramos, Señor, a un Dios que cambia, Señor, sino a un Dios que es firme en sus promesas, Señor, y confiamos en eso y en tu soberanía en este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo que tuvimos de conversar, porque hemos sido edificados, Señor, a través de nuestra hermana. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Bendice a cada uno de los que estuvieron conectados, Señor, a lo largo de esta conversación. Padre, que esto no solamente se quede en esta conversación, sino que podamos llevar todo esto a la práctica y que podamos seguir creciendo en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te agradezco, Marcela, por este tiempo. Gracias por tomarte casi ya 1 hora y media. Wow. La conversación se pasó volando, pero fue muy enriquecedor, de verdad. Fue un gusto compartir contigo este tiempo. Me gustaría saber si hay alguna forma en que las personas se puedan contactar contigo. Quizás podemos dejar anotado ahí un correo o algo. ¿Cómo es la mejor forma en que las personas se pueden contactar contigo? Lo pueden hacer por Facebook, lo pueden hacer por WhatsApp. No tengo ningún problema, no salgo a ningún lado ahora, así que estoy conectada a las redes sociales. Claro, lo pueden hacer por WhatsApp también. No sé si pueden anotar ahí mi número. Podemos dejar como comentario aquí en el... Para que ¿Ya? Sí, mi número es el más 56. Okay. ¿Ya? Más 56 9 75 777 931. Ahí está. De Marcela Castro, para que las personas ahí se puedan también comunicar contigo, si quieren también saber más del ministerio. Sí, claro. Como comentario. Por supuesto. Si no, igual después nos pueden escribir por interno a Misiones, al Facebook de Misiones, y ahí también podemos hacer el enlace con Marcela por si alguno quiere tener más información. Recordar a los hermanos acerca de esta ofrenda que estamos pidiendo para poder hacerla llegar a las comunidades indígenas. La ofrenda se hace a través de la cuenta de Misiones Distrital, que es a nombre de Brian, y hacer también, por favor, el envío del comprobante al correo. Vamos a dejar todos esos datos en una publicación después. Y bueno, esta conversación también creo que va a quedar guardada. Si hago todo correcto, va a quedar guardada para que la puedan compartir también con otras personas que les interesa saber del ministerio de Marcela, pero también acerca de las misiones. ¿Una última cosa que quieras decir, Marcia, antes de despedirnos?
Bueno, siempre reitero mi invitación a los que quieran formar parte de Compasión, que tengan alguna sensibilidad, un llamado a las comunidades nativas, o que solamente quieran enseñar. No, tampoco las personas de hecho las personas que me han acompañado no son personas que tienen llamado misionero. No creo que para ir a una comunidad y hacer un viaje a corto plazo se necesita un llamado, solamente el deseo de servir al Señor, ¿ya? Entonces están abiertas las invitaciones. Tenía toda una agenda para este año, iba a salir el 4 de mayo, iba a regresar a principios de septiembre, fines de agosto, y bueno, flexibilidad, ¿verdad? Pero ya tenemos y esperamos con la ayuda del Señor y el próximo año reabrir nuevamente todos los viajes. Y los que sienten pasión por la enseñanza a nivel de instituto bíblico, a nivel de escuela dominical, los niños. Si quieren también ganar experiencia misionera también, que se contacten, podemos hacer un viaje. Yo llevo aproximadamente 6 equipos, entonces voy a tener que rehacer todo para el próximo año, así que hay cupo, ¿ya? Para los que quieran participar. Tú también, Berito, estás invitada. Están invitados todos los que les guste la enseñanza, que puedan ofrendar 2 semanas, 1 semana de su vida, los recursos asociados a eso, y eso va a cambiar mucha realidad en la que nosotros vivimos. Sí, es súper posible. La verdad es que las oportunidades ahí están. A veces somos nosotros los que nos ponemos todas las trabas y decimos, ay, no, esto, otro. Es súper posible, y así que sí, la invitación está hecha de los hermanos. Bueno, gracias. Nos despedimos. Muchas gracias, Marcela, nuevamente por este tiempo. Gracias a los cerca de 40 personas que estuvieron sumándose a lo largo de toda la hora y media. Gracias por su paciencia, por su compañía. Y por Son resistentes. Gracias también a Peter y al equipo de Misiones Distrital que hizo esto posible. También agradecer a Misiones Nacional que nos facilitó el Zoom. La verdad es que hay varias tareas ahí que están detrás de cámara, así que gracias por todos los hermanos que pudieron ser parte de esto. Que el Señor les bendiga y bueno, nos veremos pronto, no sé cuándo, Marcela, pero espero que pronto nos podamos ver y compartir nuevamente. Sí, gracias, Berito, por la entrevista. La pasé muy bien, fue muy entretenida también, y espero que con esto puedan muchos candidatos a misiones, amigos de las misiones, hermanos comunes y silvestres, se puedan motivar. Sí, amén. Amén. Bueno, nos despedimos, que estén muy bien. Bendiciones a todos y que el Señor les bendiga. Chao, Marcela, que estés súper bien. Te mando. Chao. Chao, gracias.